La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde. Pesquisas. Mormonas. Hola a todos, quiero disculparme por la mala calidad del audio. Estoy grabando esto rapidito en mi teléfono, pero quiero hacer una breve introducción a lo que van a escuchar hoy. Este fue el ensayo sobre la raza y el sacerdocio que publicó la Iglesia en su sitio web. Esto fue cuando estos ensayos eran nuevos, hace unos años, y todavía no existían en español, y yo lo traduje y lo leí completo. Hoy en día la Iglesia ha traducido este ensayo, lo pueden leer allí en el lds.org o como se llame ahora, que ya no son más LDS o SUD. Entonces no voy a leer en esta versión del programa el ensayo completo, pero asuman que lo hice, porque eso lo hice en el programa original. Y solo los voy a dejar con el comentario que hago al ensayo. Hago referencia al ensayo en sí, entonces yo les recomiendo que lo lean. Pero bueno, si no quieren, está todo bien. Este es mi comentario y mi opinión y mi reflexión sobre el tema, basado también un poco en los comentarios del sitio Mormon Think. Gracias. El ensayo contiene las siguientes citas, las cuales vale la pena aclarar. 1. El ensayo dice: en la teología y la práctica, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días abraza la familia humana universal. Las Escrituras y las enseñanzas Sud afirman que Dios ama a todos sus hijos y hace que la salvación esté al alcance de todos. Dios creó las muchas diversas razas y etnias y estima a todos ellos por igual. Como dice el libro de Mormón, todos somos iguales ante Dios. Y es cierto, los profetas actuales pueden creer esto, pero los profetas y los apóstoles del pasado obviamente no lo creyeron. Por ejemplo, Brigham Young dijo en un discurso en octubre de 1859 en la conferencia, y alguien me dijo en Facebook: a veces los profetas hablan como personas, dan su opinión, y a veces hablan como profetas, y entonces uno tiene que saber la diferencia. La cuestión es, ¿cómo sabemos la diferencia? Y él me dijo, es fácil. Si un profeta habla en una conferencia o en un discurso sobre el púlpito, entonces está hablando por Dios. Ok, esto lo dijo Brigham Young en el púlpito, en una conferencia general. O sea que no estaba hablando como hombre, estaba hablando como profeta. Y él dijo: uno puede ver clases de la familia humana que son negras, toscas, feas, desagradables y bajas en sus hábitos salvajes y aparentemente privadas de casi todas las bendiciones de la inteligencia que es generalmente otorgada a la humanidad. Y es una de las citas más horribles que he leído en mi vida. Tan racista y tan horrible y odiosa, pero como dice la Iglesia, era producto de su época. No solo fue Caín llamado a sufrir, pero a causa de su maldad se convirtió en el padre de una raza inferior. Este es Joseph Fielding Smith en un libro llamado The Way to Perfection, páginas 101 y 2, si lo tienen. Y dice: no solo fue Caín llamado a sufrir, pero a causa de su maldad se convirtió en el padre de una raza inferior. Una maldición que fue puesta sobre él, y la maldición ha continuado a través de su linaje, y debe hacerlo mientras el tiempo dure. Millones de almas han venido a este mundo maldecidas con la piel negra, y se les ha negado el privilegio del sacerdocio y de la plenitud de las bendiciones del Evangelio. Ok, Brigham Young dijo eso en 1859. Joseph Fielding Smith dijo esto 100 años más tarde. Parece que en 100 años no aprendieron nada. Ok, número 2. Otra cita del ensayo dice: hacia el final de su vida, el fundador de la Iglesia, Joseph Smith, se opuso abiertamente a la esclavitud. La frase clave aquí es hacia el final de su vida, porque antes de eso, José no se oponía a la esclavitud. Cuando ellos vivieron en Nueva York, donde fueran, ¿no? Se mudaron a Kirkland, ellos no estaban opuestos a la esclavitud. Fue cuando él quiso ser presidente, donde ahí ya cambiaron las opiniones y vivieron en un lugar mucho más donde la esclavitud era ilegal. Entonces ahí es donde cambiaron de opinión. Y no solamente eso, una vez que llegaron a Utah y ya podían hacer lo que querían, Brigham Young dio una opinión también muy dura y fue muy claro al respecto. En una entrevista sobre la esclavitud por un caballero llamado Horace Greeley del New York Tribune, el 20 de agosto de 1859, mismo año donde dio ese otro mensaje, dijo:
¿cuál es la posición de la Iglesia con respecto a la esclavitud? Y Brigham Young respondió, consideramos que es una institución divina, y no ha de ser abolida hasta que la maldición pronunciada sobre Cam sea quitada de sus descendientes. Le pregunta, ¿hay esclavos en este territorio? Brigham Young, los hay. Pregunta, ¿sus leyes territoriales defienden la esclavitud? Brigham Young, esas leyes están impresas. Las puede leer usted mismo. Si los esclavos son traídos aquí por los que los poseían en los Estados Unidos, no estamos a favor de que huyan del servicio de sus dueños. O sea que Brigham Young estaba mucho más a favor de los que poseían los esclavos que los esclavos mismos. O sea, para que los que no sabían, hubo esclavitud en Utah. 3. Otra cita decía, durante las 2 primeras décadas de existencia de la Iglesia, algunos hombres negros fueron ordenados al sacerdocio. Uno de estos hombres, Elijah Abel, también participó en las ceremonias del templo de Kirkland, Ohio. Ok, este es un lenguaje cuidadosamente elaborado que da la impresión de que el hermano Abel tenía privilegios completos del templo, en el templo de Kirkland. Sin embargo, el templo de Kirkland no era un templo como lo interpretamos hoy en día. O sea, si los miembros de la iglesia que me escuchen y saben, han ido al templo y saben lo que se hace allá adentro, estos templos no tenían nada que ver con eso. El templo ha progresado mucho con los años y vamos a hablar un poco más de eso en un episodio futuro, pero el templo ha progresado. Antes un templo entraba cualquiera, como el templo de la iglesia reorganizada, y entre cualquiera. Era como una especie de capilla o centro de estaca, ¿no? Y cualquiera puede ir. De hecho, en Kirkland no hubieron ceremonias del templo aparte de una primera versión de la ordenanza de lavado y unción. Eso era todo. Y Elijah Abel recibió eso. Pero no hubo ceremonia de investidura o ceremonia de sellamiento. Ni siquiera se hacían bautismos por los muertos en el templo, lo que no se comenzaría a hacer hasta que se mudaron a Nauvoo. Asimismo, es de interés señalar que Elias Abel solo era un octavo negro, y era de apariencia bastante blanco. Algunos especulan que no era evidente que él era negro. Y yo he leído un libro creo que fue en los años 50 o 60, donde un hombre, el autor era un negro, que él decía que como su mamá había sido blanca, y la parte de su familia de su mamá era blanca, él pasaba por blanco, si él quería, o pasaba como negro, él podía elegir. Y él tuvo muchos privilegios, ¿no? Perteneció a varios grupos y organizaciones que si hubieran sabido que él era negro, lo hubieran echado inmediatamente. O sea que esto era posible y se daba mucho. 4. Cita número 4. No hay evidencia de que ningún hombre negro se le haya negado el sacerdocio durante la vida de Joseph Smith. Ok, esto se contradice con una carta de la primera presidencia sobre el tema de las razas del 15 de diciembre de 1969, enviada a las autoridades generales, representantes regionales de los 12, los presidentes de estaca, presidente de misión, obispo, o sea, a todo el mundo se le mandó esta carta por parte de la primera presidencia. Lo que quiero que aclarar es, este ensayo está escrito, no sabemos por quién. Obviamente no está escrito por la primera presidencia. Algún historiador mormón lo escribió, la primera presidencia lo aprobó, pero esto no está escrito por la primera presidencia. Pero esta carta que voy a leer ahora sí estuvo escrita por la primera presidencia. Este era el profeta y los apóstoles que escribieron esto. Y dice, 1969, y dice, desde el comienzo de esta dispensación, José Smith y todos los presidentes sucesivos de la Iglesia han enseñado que a pesar de que los negros, si bien son hijos espirituales de nuestro mismo Padre, y la descendencia de nuestros padres terrenales Adán y Eva, no iban a recibir el sacerdocio por razones que creemos que son conocidas por Dios, pero que Él no las ha hecho plenamente conocidas al hombre. O sea, en resumen, la primera presidencia dijo, a pesar de que nosotros venimos de los mismos padres celestiales y padres terrenales Adán y Eva, los negros no van a recibir el sacerdocio. ¿Por qué? No sabemos. Eso es cuestión de Dios. Ok. Cita 5. En 1852, el presidente Brigham Young anunció públicamente que los hombres de ascendencia africana negra ya no podrían ser ordenados sacerdotes. Después de la muerte de Brigham Young, los presidentes de la iglesia posteriores restringieron a los negros a recibir la investidura o casarse en el templo. Si los profetas después de José Smith fueron responsables en la prohibición de que los negros recibieran el sacerdocio, y si en verdad se trataba de una falsa doctrina, entonces, ¿cómo podría alguno de estos hombres ser un profeta?
¿Qué hombres de Dios niegan a toda una raza el beneficio del sacerdocio durante 150 años? Es inexcusable, la verdad. Es irónico que muchas otras iglesias cristianas, que no pretendían tener profetas, les permitieron a los negros los mismos derechos que tenían los blancos, mucho antes que la iglesia Sud. Si los profetas Sud cometieron un error tan grande, entonces ¿por qué deberían ser creídos en otros asuntos? Otra cinta del ensayo, dice: Brigham Young anunció una política de restricción de los hombres de origen africano negro de la ordenación sacerdotal. Al mismo tiempo, el presidente Young dijo que en algún día futuro los miembros negros de la iglesia tendrán todos los privilegios y aún más que gozan los demás miembros. Esta es una promesa muy, muy buena, ¿no? Si realmente la hizo Brigham Young, y parece que la hizo. Pero esto está sacado fuera de contexto, así que les voy a leer los 2 párrafos enteros de donde se sacó esta cita para que puedan ver de qué realmente se trata lo que está diciendo Brigham Young. Y dice Brigham Young: ahora bien, en el reino de Dios en la tierra, un hombre que tiene la sangre africana en él no puede sostener ni una jota ni una tilde del sacerdocio. ¿Por qué? Porque es un verdadero principio eterno que el Señor Todopoderoso ha ordenado. ¿Y quién lo puede evitar? Los hombres no pueden, los ángeles no pueden, y todos los poderes de la tierra y el infierno no pueden quitarle esta maldición, se está refiriendo. Pero así ha dicho el Eterno: yo soy el que soy, yo se lo quitaré a mi placer, y la posteridad de Caín no puede tener ni una sola partícula de poder hasta que llegue el momento, dice, y él se la quitará. El momento llegará cuando ellos tendrán el mismo privilegio que nosotros tenemos y más. En el reino de Dios, en la tierra, los africanos no pueden sostener una partícula de poder en el gobierno. Los sujetos, los siervos legítimos del remanente de los hijos de Adán. ¿Se da cuenta lo que dijo ahí? Dijo que los negros son los siervos legítimos del remanente de los hijos de Adán. Es decir, los hijos de Adán que no son negros. O sea, el lugar legítimo de cualquier negro es ser un siervo de un blanco. Ok, eso lo dijo él después de que dijo de que algún día en el futuro tal vez los negros reciban las mismas bendiciones que los blancos. Después de todo eso, dijo: el lugar verdadero de los negros es como siervo de los blancos. Y continúa él: pero dejen que mi semilla se mezcle con la semilla de Caín, que traiga la maldición sobre mí y sobre mis generaciones, y vamos a obtener las mismas consecuencias que Caín. Entonces uno lee la cosa entera y uno se puede dar cuenta de que no era algo tan tolerante como lo quiere hacer ver la iglesia en el ensayo. Cita número 7. Según una opinión que había sido promulgada en los Estados Unidos desde al menos la década de 1730, los negros descendieron del mismo linaje que el Caín bíblico, quien mató a su hermano Abel. Los que aceptaron este punto de vista consideraban que la maldición de Dios a Caín era la marca de una pila oscura. Luego el artículo cita un libro que menciona el racismo que justificó la esclavitud en los Estados Unidos. Es decir, ellos están diciendo: sí, había gente que pensaba eso. No sé, mira, había gente, yo no sé quiénes son, pero había gente. Pero la iglesia lo que no dice es que la iglesia misma tenía esa misma opinión. El artículo sigue hablando de los que creen estas cosas, los que creen esto, aquellos que creen esto. Sin embargo, hay por lo menos 10 escrituras mormonas que afirman que la piel oscura es una maldición. Y 3 Nefi 2.15 hasta dice que los negros son descendientes de Caín. Entonces, ¿quiénes son esos que creen esta extraña doctrina? Entre ellos están los mormones. Pero el ensayo no dice eso, porque vamos a pretender de que está todo bien, o los mormones eran mucho más tolerantes. Por favor. Cita número 8. James Manning James, miembro negra fiel que cruzó las llanuras y vivió en Salt Lake City hasta su muerte en 1908. De manera similar, pidió entrar al templo, se le permitió llevar a cabo bautismo por los muertos de sus antepasados, pero no se le permitió participar en otras ordenanzas. El artículo no da el resto de la historia de James Manning James. No se incluye cómo James suplicó a la iglesia que le permitieran sellarse con su familia. Ella era muy buena y fiel miembro de la iglesia, como dice el artículo, pero su petición fue negada. En su lugar, la primera presidencia la selló. ¿Con quién?
con José Smith. Ah, pero qué mente abierta tenía José Smith después de muerto, sellado con una negra. Se fue sellado con la mujer esta, pero ella no fue sellada como su esposa, ella fue sellada como su sirviente por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Entonces, ¿cómo me dice Brigham Young que algún día van a recibir las mismas bendiciones? No sé a qué se está refiriendo, porque en práctica este era el tipo de cosas que hacían. 9. Cita 9. La Iglesia siempre ha permitido a los de las islas del Pacífico poseer el sacerdocio, y el presidente McKay aclaró que los habitantes negros de las islas de Fiji y los aborígenes australianos también podían ser ordenados al sacerdocio, e instituyó el trabajo misionero entre ellos. En Sudáfrica, el presidente McKay revirtió una política anterior que requería que los posibles poseedores del sacerdocio rastrearan su linaje hasta fuera de África. La Iglesia mormona ha sido siempre muy activa en Oceanía, es cierto, ya que creyeron que los habitantes de esa zona son descendientes de los nefitas del Libro de Mormón, porque no son negros, no se parecen a los negros africanos, son polinesios. O sea, es otro tipo de negros, pero ellos decían, estos son la gente de las islas del mar, a la que se referían las escrituras. Entonces, estos son leitas, dicen. Ni siquiera dicen la manita, son leitas. Y eso está en el libro de Ludlow en 1992, bla, bla. Los nefitas, la cita entera está en el website. Los nefitas del Libro de Mormón eran considerados blancos y sumamente bellos y deleitables, por lo que no están sujetos a las restricciones. Así que el artículo se olvida de mencionar que en aquel día la gente de estas islas no eran considerados negros, por lo que la explicación que nos da aquí es innecesaria. 10. Los líderes de la Iglesia creían que se necesitaba una revelación de Dios para alterar la política e hicieron esfuerzos regulares para entender lo que se debía hacer. El artículo pretende sugerir que la exclusión de los negros no era una doctrina de la Iglesia, sino simplemente una política. ¿Se dan cuenta de la diferencia entre una doctrina y una política? Una política es una práctica que puede cambiarse en cualquier momento. Una doctrina es eterna. Por eso no hablamos de esto como una doctrina. Desde los días del profeta José Smith hasta ahora, ha sido la doctrina de la Iglesia, nunca cuestionada por los líderes de la Iglesia, que los negros no tienen derecho a todas las bendiciones del Evangelio. Esto fue una cita dada por la primera presidencia en la cuestión del negro en julio del 1947. 11. Dice, Gordon Hinckley, en ese entonces miembro del Quórum de los 12, lo recordaba así. Había una atmósfera sagrada y santificada en el cuarto. Para mí era como si un conducto abierto entre el trono celestial y el profeta, suplicante de rodillas, acompañado por sus hermanos. Todos los hombres en ese círculo, por el poder del Espíritu Santo, supieron lo mismo. Ni uno de los que estábamos presentes en aquella ocasión fuimos exactamente iguales después de eso. La Iglesia tampoco ha vuelto a ser la misma. Este, por supuesto, es un relato muy romantizado, pero el elder LeGrand Richards, en una entrevista por Wesley Walters y Chris Vlachos, el 16 de agosto de 1978 en el edificio de la Oficina de Iglesia de Salt Lake City, dijo lo siguiente, y recordamos que LeGrand Richards era un miembro del Quórum de los 12, entonces era un apóstol igual que lo era Hinckley en esa época. Y LeGrand dice, hermano Kimball oró mucho sobre el tema, entonces nos invitó a cada uno de nosotros a su oficina individualmente, porque sabes que cuando uno está en un grupo no siempre puede expresar todo lo que hay en su corazón. Luego tuvimos nuestra reunión semanal en el templo y lo discutimos como grupo, y luego realizamos un círculo de oración después de la clausura de esa reunión. Y él, el presidente Kimball, presidió en la oración, orando para que el Señor nos diera la inspiración que necesitábamos para hacer lo que fuera agradable para Él y para la bendición de sus hijos. Y luego, el siguiente jueves, la presidencia vino con un pequeño documento en escrito para hacer el anuncio, para ver cómo nos sentíamos al respecto y para presentarlo en forma escrita. Bueno, algunos de los miembros de los 12 sugirieron algunos cambios en el anuncio y luego en esa misma reunión todos votaron a favor. Y el entrevistador pregunta,
no había un documento especial, algo así como una revelación que el profeta escribió. Y Richard dice, lo discutimos en nuestra reunión. ¿Qué más debemos decir acerca de este anuncio? Y decidimos que eso era suficiente, que no había nada más que decir. Y en parte podemos decir que Richards coincide con el relato de Hinckley, pero el relato de Hinckley lo hace ver como que inmediatamente todos sintieron la misma revelación al mismo tiempo y ninguno fue lo mismo después de eso. Pero el relato de Legrand Richard es mucho más, es como algo mucho más cotidiano. Sí, hablamos de eso, charlamos, discutimos, sugerimos cambios y votamos. Ok, así fue como realmente sucedió, ¿no? 12. Algo digno de notar es que el artículo se olvidó de mencionar que las escrituras mormonas enseñan que las personas que fueron maldecidas con la raza negra, los lamanitas, se volvieron blancos cuando aceptaron a Dios. Por ejemplo, en 3 Nefi 2:15 dice, y les fue quitada su maldición, y su piel se tornó blanca como la de los nefitas. Si, como se nos dice, cualquiera que es justo, sin importar la raza, es favorecido de él, entonces ¿para qué necesita Dios que cambien la raza, el color de su piel? Si los negros son iguales que los blancos, entonces ¿por qué los negros se tienen que convertir blancos cuando vienen a la iglesia? ¿Para qué? ¿Cuál es el punto? No sé, y esto es mismo lo que decía Kimball, ¿no? Cuando él quería que los niños indios no fueran las familias blancas en Utah, él decía que literalmente se estaban cambiando y se estaban volviendo blancos. Entonces, ¿cómo estamos hablando de igualdad si al final tenemos que ser todos blancos? A esa es la igualdad a la que se refiere. Es como en una charla antes del discurso de la conferencia, esta última conferencia, hubo un panel entre ateos y mormones para explicar, ¿no?, las confusiones que tiene con los dos grupos. Y la iglesia dijo, no, nosotros somos muy tolerantes, dijeron ellos, ¿no? Nosotros aceptamos a todo el mundo. El que quiera venir y unirse a nosotros los vamos a recibir. Entonces, ¿cómo es eso tolerante? Los vamos a tolerar siempre y cuando estén dispuestos a venir y convertirse en lo que somos nosotros. Eso no es tolerante. Tolerar es aceptar las diferencias, tal como son, y no tratar de cambiarlas. Eso es la tolerancia. Pero como dijo el Elder Packer hace un par de años, ¿no? Uno a veces es demasiado tolerante, no puede ser tan tolerante, porque la tolerancia no es tan bueno como suena, dijo él. Tenemos que tener cuidado de la trampa de la tolerancia para que no nos capture. Ok, punto 13. A pesar de que en 1995 la Convención Bautista del Sur denunció oficialmente el racismo y se disculpó por su anterior defensa de la esclavitud, y en noviembre del 2008 la Universidad Bob Jones se declaró profundamente arrepentida por haber permitido que ciertas políticas institucionales permanecieran en el lugar, las cuales eran racialmente hirientes, la Iglesia mormona nunca sintió la necesidad de pedir disculpas por todo el dolor causado por su política, no doctrina, política. Y uno esperaría algo así, ¿no? De una iglesia que supuestamente está reconociendo que se equivocó. Pero no, la iglesia no. No pide disculpas, no les hace falta a ellos.